Hay historias que permanecen enterradas en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva. Relatos que, aunque olvidados por muchos, siguen palpitando en las sombras de nuestro pasado. Hoy les traigo la macabra historia de una de las asesinas más despiadadas que México haya conocido. Antes de comenzar, debo advertirles, lo que están a punto de escuchar no es para corazones débiles. Esta es la historia de mi bisabuela, Guadalupe Bejarano, una mujer cuyo nombre llegó a ser sinónimo de terror en las calles de la Ciudad de México a principios del siglo XX. Si están listos para sumergirse en los oscuros secretos de mi familia, les invito a quedarse hasta el final. Les prometo que cada minuto valdrá la pena, pues lo que descubrirán cambiará para siempre su percepción sobre la maldad humana. Antes de sumergirnos en esta historia de horror y secretos familiares, te pido un momento. Si te gustan las historias de misterio basadas en hechos reales, de personas que descubrieron algo terrible o sobrevivieron para contarlo, no olvides suscribirte a La Macabra Historia. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas inquietantes narrativas a más personas que, como tú, buscan ese escalofrío que solo las historias reales pueden provocar. Activa la campana de notificaciones y comparte este video. Ahora sí, comencemos con esta perturbadora historia. Mi nombre es Miguel Ángel Bejarano y crecí escuchando historias sobre la grandeza de mi familia. Los Bejarano, según mi padre, habían sido siempre personas respetables en la sociedad mexicana, comerciantes prósperos, benefactores de la comunidad, fervientes católicos. Nuestra casa en la colonia Roma, una mansión de estilo porfiriano con amplios jardines y habitaciones interminables, era el legado más visible de ese pasado glorioso. Cuando era niño me fascinaba recorrer sus pasillos, admirar los retratos familiares que colgaban en las paredes, todos excepto uno, el de mi bisabuela Guadalupe. Su retrato permanecía cubierto con un lienzo negro. Cuando preguntaba por qué, mi padre cambiaba de tema o simplemente decía: «Hay cosas del pasado que es mejor no perturbar». La gente del barrio nos trataba con una mezcla extraña de respeto y recelo. Los ancianos se persignaban al pasar frente a nuestra casa. Los niños contaban historias sobre fantasmas y maldiciones que supuestamente habitaban entre nuestras paredes. Yo pensaba que eran simples supersticiones hasta que cumplí 28 años. Mi padre falleció de un infarto repentino, dejándome como único heredero de la casa familiar. Durante el funeral, una anciana se me acercó. Su rostro arrugado parecía contener el peso de décadas de secretos. «Eres idéntico a ella», me dijo, con una voz que parecía venir de ultratumba. «Ten cuidado con lo que encuentres en esa casa. Algunas puertas nunca debieron abrirse». Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A quién me parecía? ¿Y a qué puertas se refería? 2 días después del funeral, mientras revisaba los documentos de la propiedad, descubrí que había una habitación que no aparecía en los planos originales de la casa. Una habitación secreta, ubicada detrás de la biblioteca del segundo piso. Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba contra las ventanas como si quisiera advertirme. Los relámpagos iluminaban brevemente las sombras de mi habitación, dándoles vida por instantes. Al amanecer, me dirigí a la biblioteca. Examiné cada estante, cada libro, buscando algún mecanismo oculto. Finalmente, detrás de una edición antigua de Don Quijote, encontré una pequeña palanca. Al activarla, uno de los estantes se deslizó hacia un lado, revelando una estrecha puerta de madera. El olor a humedad y encierro me golpeó como una bofetada. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por ser perturbada después de tanto tiempo. Una escalera de caracol descendía hacia la oscuridad. Con linterna en mano, bajé los escalones uno a uno. El aire se volvía más denso, más frío conforme descendía. Al llegar al final, me encontré en una pequeña habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos amarillentos. En el centro, sobre una mesa de madera,
Había un diario encuadernado en cuero rojo. Al abrirlo, la primera página revelaba una caligrafía elegante y precisa: Confesiones de Guadalupe Bejarano, 1908-1920. Lo que leí en esas páginas cambiaría mi vida para siempre y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. El diario comenzaba con una entrada fechada el 15 de mayo de 1908. La letra de mi bisabuela era impecable, casi hipnótica en su precisión. Hoy he encontrado mi verdadera vocación. El doctor Ramírez dice que tengo un don natural para la medicina. Mis manos no tiemblan cuando disecciono. Mi mente no se nubla ante la visión de la sangre. Por el contrario, siento una claridad inusual, como si cada corte del bisturí me revelara secretos que otros no pueden ver. Guadalupe había comenzado como asistente de un médico local, en una época en que las mujeres raramente tenían acceso a la educación médica formal. Según su diario, el doctor Ramírez había quedado impresionado por su inteligencia y sangre fría, y la había tomado como aprendiz. Las siguientes entradas relataban su frustración por las limitaciones impuestas a su género. A pesar de su talento, nunca podría ejercer oficialmente como médica. Los hombres me miran con desdén, las mujeres con sospecha. Solo los muertos me ofrecen respeto. Ellos no juzgan mis manos por ser femeninas, solo valoran su precisión. A medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más perturbadoras. Para 1910, en plena Revolución Mexicana, Guadalupe había establecido un consultorio clandestino en los bajos fondos de la Ciudad de México. Se había especializado en atender a prostitutas y criminales, personas que no podían acudir a médicos oficiales. Rosario vino hoy con el rostro desfigurado. Su protector la golpeó con un hierro candente por negarse a atender a un cliente. Le he curado las heridas lo mejor posible, pero las cicatrices serán permanentes. Me ha pagado con un broche de oro que robó de la casa de su agresor. Le he prometido que su sufrimiento será vengado. La entrada siguiente, 3 días después, era escalofriante. El hombre que desfiguró a Rosario ha sufrido un accidente. Lo encontraron muerto en un callejón. La policía cree que fue un ajuste de cuentas entre criminales. Nadie sospecha de la médica que lo atendió cuando se quejó de un dolor abdominal agudo. Nadie cuestiona la receta que le entregué. La estricnina, en la dosis correcta, simula perfectamente un ataque cardíaco. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Mi bisabuela había asesinado a un hombre? Continué leyendo, incapaz de detenerme. A partir de ese momento, el diario documentaba una transformación. Lo que comenzó como un acto de venganza en nombre de una paciente se convirtió en algo más oscuro, más sistemático. Guadalupe empezó a ver la muerte no como un enemigo a combatir, sino como un arte a perfeccionar. Cada cuerpo es un lienzo, cada veneno un pincel diferente. La belladona dilata las pupilas y enrojece la piel. El arsénico produce una agonía prolongada y metódica. La digitalina detiene el corazón con la precisión de un reloj suizo. He comenzado a catalogar mis observaciones. La ciencia debe beneficiarse de mi trabajo, aunque nunca pueda publicarlo oficialmente. Las páginas siguientes detallaban sus experimentos: prostitutas envejecidas, criminales violentos, borrachos abusivos. Todos ellos encontraban su camino al consultorio de Guadalupe Bejarano, y muchos no salían con vida. La sociedad me considera invisible por ser mujer. Esta es mi mayor ventaja. Nadie sospecha de la amable doctora que atiende a los desamparados. Nadie conecta las muertes que ocurren semanas después de mis tratamientos. Soy un fantasma que camina entre los vivos, decidiendo quién merece continuar y quién debe reunirse con la oscuridad. Cerré el diario, con las manos temblorosas. La noche había caído mientras leía. En la penumbra de aquella habitación secreta, sentí como si los ojos de Guadalupe me observaran desde algún rincón oscuro, evaluando mi reacción a sus confesiones. Y entonces,
algo cayó de entre las páginas del diario. Una pequeña llave de bronce, oxidada por el tiempo. La llave ardía en mi bolsillo mientras recorría la casa con nuevos ojos. Cada rincón, cada sombra, parecía contener secretos que hasta entonces había ignorado. Los retratos familiares en las paredes ya no me parecían orgullosos, sino acusadores. ¿Cuántos habían sabido la verdad? ¿Cuántos habían guardado silencio? Durante días, probé la llave en cada cerradura de la casa. Ninguna encajaba. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo: el sótano. La entrada al sótano estaba en la cocina, detrás de una pesada alacena. Mi padre siempre me había prohibido bajar allí, alegando que la estructura era inestable y peligrosa. Ahora entendía que sus advertencias ocultaban un propósito más siniestro. Moví la alacena con esfuerzo. La puerta de madera que reveló estaba reforzada con placas de hierro oxidado. En el centro, un cerrojo antiguo. Introduje la llave, conteniendo la respiración. Encajaba perfectamente. La puerta se abrió con un chirrido que reverberó en las paredes de piedra. Una escalera descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que escapó era frío y tenía un olor peculiar, como a productos químicos antiguos mezclados con tierra húmeda. Armado con una linterna potente y el diario de Guadalupe, comencé el descenso. Los escalones de piedra estaban desgastados en el centro, testimonio de incontables viajes de ida y vuelta. Al llegar al fondo, el haz de mi linterna reveló una escena sacada de mis peores pesadillas. Era un laboratorio completo, conservado como si el tiempo se hubiera detenido. Mesas de madera cubiertas de frascos etiquetados meticulosamente. Arsénico, cianuro, estricnina, digitalina, instrumentos quirúrgicos dispuestos con precisión militar, libros de medicina y química en varios idiomas. Y en la pared del fondo, algo que me heló la sangre: un mural de fotografías. Eran retratos post-mortem, docenas de ellos. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos fotografiados después de su muerte, siguiendo la costumbre de la época. Bajo cada fotografía, una etiqueta con un nombre y una fecha. Y en muchos casos, una anotación adicional: experimento Bromuse 14, 30 gotas, muerte en 45 minutos. Experimento Bromuse 27, dosis reducida, agonía prolongada, 3 días. En el centro del mural, una fotografía más grande que las demás. Era Guadalupe Bejarano, mi bisabuela, sentada con elegancia en un sillón de terciopelo rojo. Su rostro era hermoso y sereno, con ojos oscuros que parecían mirar directamente a través de la cámara y del tiempo. A su lado, un hombre de aspecto distinguido, con bigote cuidadosamente recortado y traje impecable. Mi abuelo, pensé con horror. El hombre que había engendrado a mi padre. Bajo la fotografía, una inscripción: mi mayor creación. Inmune a todos mis venenos tras años de exposición gradual, la perfección que la naturaleza no pudo lograr, yo la he conseguido. Retrocedí, tropezando con una de las mesas. Varios frascos cayeron al suelo, rompiéndose y liberando polvos y líquidos que se mezclaron en charcos de colores enfermizos. Fue entonces cuando lo noté, en la esquina más alejada del sótano, parcialmente oculto tras una estantería, había un armario de madera. Su puerta estaba entreabierta, como invitándome a mirar en su interior. Con el corazón latiendo en mis oídos, me acerqué lentamente. Al abrir completamente la puerta, la luz de mi linterna reveló su macabro contenido. Esqueletos. No uno, sino 3 esqueletos pequeños, del tamaño de niños de quizás 8 o 10 años. Junto a ellos, otra página del diario, separada del resto. Mis mayores fracasos. Los niños resultan demasiado frágiles para mis experimentos. Sus sistemas colapsan antes de desarrollar las inmunidades que busco. El último duró casi un año, pero finalmente sucumbió como los otros. Debo encontrar sujetos más resistentes. El horror me paralizó. No eran simplemente esqueletos conservados con propósitos médicos, eran víctimas,
niños que habían sufrido torturas indescriptibles en nombre de los experimentos de mi bisabuela. En ese momento, escuché un ruido en la escalera, pasos lentos, metódicos, descendiendo hacia el sótano. ¿Estás disfrutando de esta macabra historia? Si te está poniendo los pelos de punta y quieres descubrir más relatos como este, no olvides suscribirte a La Macabra Historia. Cada semana traemos nuevas historias de terror basadas en hechos reales que te harán cuestionar lo que crees saber sobre la maldad humana. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que disfrute de las historias de terror. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos oscuros relatos del pasado. Ahora, continuemos con la historia de Guadalupe Bejarano y descubramos qué encontró Miguel Ángel en ese sótano prohibido. Me oculté detrás de una de las estanterías, apagando mi linterna. Los pasos continuaron cada vez más cercanos. Una luz amarillenta comenzó a iluminar el laboratorio. Alguien más había entrado al sótano. ¿Miguel Ángel? Sé que estás aquí abajo. La voz me resultó familiar. Era Carmen, la anciana ama de llaves que había servido a mi familia desde antes de mi nacimiento. Siempre había sido amable conmigo, casi maternal en su forma de cuidarme, pero en ese momento su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Frío, autoritario. No deberías haber venido aquí. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Salí lentamente de mi escondite. Carmen sostenía una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes del sótano. Su rostro, normalmente afable, mostraba ahora una dureza inquietante. ¿Tú sabías?, pregunté, señalando el laboratorio, las fotografías, los esqueletos infantiles. ¿Sabías lo que ella hizo? Carmen sonrió levemente. No era una sonrisa de felicidad, sino de resignación. Por supuesto que lo sabía. Fui su última aprendiz. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Carmen, la mujer que me había criado tras la muerte de mi madre, que me había contado cuentos para dormir, que había curado mis rodillas raspadas, era cómplice de los horrores cometidos por Guadalupe. Tu bisabuela no era un monstruo, continuó Carmen, acercándose a la fotografía central. Era una visionaria, en una época en que las mujeres eran consideradas demasiado débiles incluso para votar. Ella dominaba la vida y la muerte, convertía el sufrimiento en conocimiento. Transformaba la muerte en un arte, asesinó a personas inocentes, protesté, torturó y mató niños. Nadie era inocente, respondió Carmen, con una voz que parecía venir de otro siglo. Los hombres que maltrataban a sus esposas e hijos, los criminales que violaban y robaban, las prostitutas que transmitían enfermedades, todos ellos eran parte de la enfermedad que consumía nuestra sociedad. Guadalupe era la cura. ¿Y los niños?, pregunté, con la voz quebrada por la emoción. Carmen guardó silencio un momento, como considerando su respuesta. Huérfanos, abandonados, nadie los extrañó. La frialdad de su respuesta me golpeó como una bofetada. En sus ojos no había rastro de remordimiento, solo una lealtad inquebrantable hacia los horrores del pasado. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Podrías haber mantenido el sótano sellado, podrías haber quemado el diario. Porque eres el último Bejarano, respondió, acercándose a mí. La luz de la lámpara proyectaba sombras extrañas sobre su rostro arrugado. El legado debe continuar. La sangre de Guadalupe corre por tus venas. Tienes su inteligencia, su curiosidad y su inmunidad. ¿Inmunidad? ¿Nunca te has preguntado por qué nunca te enfermas? ¿Por qué las picaduras de insectos apenas te afectan? ¿Por qué puedes beber más alcohol que cualquiera de tus amigos sin sentir sus efectos? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era cierto. A lo largo de mi vida había notado esas peculiaridades, pero las había atribuido a buena suerte o constitución fuerte. Tu padre era igual, continuó Carmen, y su padre antes que él, todos descendientes directos de Guadalupe y su mayor creación.
Generaciones de bejarano con sistemas inmunológicos alterados, resistentes a toxinas que matarían a cualquier persona normal. ¿Mi padre sabía todo esto? Lo sabía, y te protegió de la verdad mientras pudo. Pero ahora ha llegado tu momento de decidir. ¿Decidir qué? Carmen se acercó a una de las mesas del laboratorio y abrió un cajón. De él extrajo un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido azul pálido. Si quieres olvidar todo lo que has visto aquí, bebe esto. Te inducirá a un estado de amnesia selectiva. Recordarás haber encontrado algunos documentos viejos sin importancia, pero los detalles se desvanecerán. Podrás vender esta casa, alejarte, vivir una vida normal. Luego sacó un segundo frasco, este con un líquido rojo intenso. Pero si quieres continuar el legado de Guadalupe, si quieres conocer los secretos que descubrió, los poderes que dominó, bebe esto. Te dará claridad. Comprenderás lo que ella comprendió, que algunos deben morir para que el conocimiento avance. Miré los dos frascos, sintiendo el peso de la decisión. Olvidar y vivir en la ignorancia, o abrazar un legado de muerte y oscuridad. ¿Qué pasará si no elijo ninguno?, pregunté. Carmen sonrió, esta vez con genuina tristeza. Nadie sale de este sótano sin elegir, Miguel Ángel. Es la regla que Guadalupe estableció hace más de un siglo. Incluso yo tuve que decidir en mi momento. En ese instante, comprendí la verdadera magnitud del horror. No solo Guadalupe había experimentado con desconocidos, había creado un culto, una cadena de aprendices y herederos vinculados por el conocimiento prohibido y la complicidad en sus crímenes. Con manos temblorosas, tomé uno de los frascos. Capítulo 5. La decisión final. El frasco azul pesaba en mi mano como si contuviera plomo en lugar de líquido. La promesa del olvido, de la normalidad, era tentadora. Podría dejar atrás este horror, vender la casa, mudarme lejos, quizás incluso cambiar mi apellido, comenzar de nuevo. Pero algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. ¿No sería otra forma de complicidad? Olvidar los crímenes de mi bisabuela, dejar que sus víctimas permanecieran sin justicia, permitir que Carmen continuara con su macabro legado. ¿Cuántos más han estado aquí?, pregunté, ganando tiempo mientras mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Cuántos han bebido de estos frascos? Docenas a lo largo de los años, respondió Carmen. Algunos eligieron el olvido, otros el conocimiento. Guadalupe previó que no todos sus descendientes tendrían la fortaleza necesaria para continuar su trabajo. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí después de tantos años? Carmen sonrió, revelando dientes amarillentos por la edad. Porque le debo todo a Guadalupe. Me salvó de las calles cuando era una niña. Me dio propósito, conocimiento, poder. La serví en vida y juré proteger su legado después de su muerte. ¿Cómo murió ella?, pregunté, genuinamente curioso. No murió, respondió Carmen con una extraña luz en sus ojos. Al menos no como los demás mueren. Cuando la policía finalmente comenzó a sospechar de ella en 1920, Guadalupe preparó su propia desaparición. Un cadáver no identificado, con el rostro destruido, fue encontrado en su habitación. Todos asumieron que era ella, víctima de un ataque vengativo. Pero en realidad, se transformó. El último de sus experimentos. Una combinación de toxinas que indujeron un estado de muerte aparente, seguido por una resurrección alterada. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Estaba Carmen sugiriendo que Guadalupe seguía viva de alguna manera? Después de más de un siglo. Es imposible, murmuré. ¿Lo es?, respondió Carmen. Te he mostrado su laboratorio. Has leído sus diarios. ¿Crees que una mujer capaz de tales avances científicos se detendría ante la barrera de la mortalidad? Miré nuevamente los frascos en mis manos. El azul del olvido, el rojo del conocimiento prohibido. Y entonces noté algo. Un tercer frasco, casi oculto en las sombras de la mesa. Un líquido verde esmeralda que parecía brillar con luz propia. ¿Y ese?, pregunté señalándolo.
El rostro de Carmen cambió. Por primera vez vi miedo en sus ojos. «No es para ti», respondió secamente. «Esa es la elección que nunca se ofrece». En ese momento comprendí lo que debía hacer. Con un movimiento rápido, dejé caer ambos frascos al suelo, donde se rompieron, mezclando sus contenidos en un charco púrpura. Carmen gritó, lanzándose hacia los frascos rotos, como si pudiera salvar su contenido. Aproveché su distracción para agarrar el frasco verde. «No sabes lo que haces», gritó, levantándose con agilidad sorprendente para su edad. «Ese frasco contiene...». No la dejé terminar. Destapé el frasco y arrojé su contenido sobre las fotografías del mural, sobre los instrumentos quirúrgicos, sobre los libros y documentos. El líquido verde se extendió como fuego líquido, consumiendo todo lo que tocaba. «¡No!». El grito de Carmen resonó en las paredes del sótano. «Es el trabajo de toda su vida, nuestro legado». El fuego verde se propagaba rápidamente, consumiendo décadas de horrores documentados. Las fotografías se ennegrecían y retorcían, los libros se convertían en cenizas, los frascos de veneno explotaban con pequeñas detonaciones. Carmen intentó salvar algunos documentos, pero era demasiado tarde. El laboratorio entero estaba envuelto en llamas verdes que no producían humo, sino un vapor iridiscente que ascendía en espirales hipnóticas. «Tenemos que salir de aquí», grité, agarrando su brazo. A pesar de todo, no podía dejarla morir. Pero Carmen se zafó de mi agarre con fuerza sorprendente. «Mi lugar está aquí», dijo con voz tranquila, resignada. «Con ella». Fue entonces cuando lo vi. En la pared del fondo, donde las llamas habían consumido el mural de fotografías, apareció una puerta oculta. Una puerta que se abría lentamente, revelando una oscuridad más profunda que cualquier noche. Y de esa oscuridad emergió una figura. No pude ver su rostro, solo su silueta recortada contra las llamas verdes. Alta, elegante, con un vestido de otra época. Su presencia llenó el sótano con un frío que penetraba hasta los huesos. Carmen se arrodilló ante la figura, como una devota ante su diosa. «Madre», murmuró, «lo he intentado. He protegido tu legado tanto como he podido». La figura se acercó a Carmen y extendió una mano pálida, casi translúcida, para acariciar su cabello canoso. Luego, lentamente, giró lo que debería ser su rostro hacia mí. No esperé a ver más. Con el corazón latiendo desbocado, corrí hacia la escalera, subiendo los escalones de 3 en 3. Detrás de mí, escuché un grito que no parecía humano, un sonido que mezclaba rabia y hambre ancestral. Al llegar a la cocina, cerré la puerta del sótano y empujé la pesada alacena contra ella. Las llamas verdes comenzaban a filtrarse por las rendijas. No tenía tiempo que perder. Corrí por la casa, recogiendo solo lo esencial, algo de dinero, documentos, las llaves del auto. Mientras lo hacía, sentí que la casa entera vibraba, como si despertara de un largo sueño. Las paredes crujían, los retratos familiares parecían seguirme con la mirada. El suelo se ondulaba bajo mis pies. Al llegar a la puerta principal, eché una última mirada atrás. El pasillo que conducía a la cocina resplandecía con una luz verde enfermiza, y allí, al final del corredor, vi nuevamente la silueta. Esta vez pude distinguir algo de su rostro, ojos negros como pozos sin fondo, y una sonrisa que revelaba dientes afilados como agujas. No era mi bisabuela, era algo que había regresado usando su nombre, su recuerdo. Salí de la casa y corrí hacia mi auto. Mientras arrancaba, vi por el retrovisor cómo las ventanas de la mansión estallaban, liberando columnas de ese extraño vapor verde iridiscente. La estructura entera parecía palpitar, como un corazón monstruoso. Conduje sin rumbo durante horas, incapaz de procesar lo que había visto, lo que había descubierto. Cuando finalmente me detuve en un motel de carretera, lejos de la ciudad, me di cuenta de que algo había caído de mi bolsillo durante la huida.
Era una página del Diario de Guadalupe, la última entrada, fechada el 13 de octubre de 1920. Hoy me transformaré. El elixir está listo. Mi cuerpo morirá, pero lo que soy, lo que he descubierto, vivirá en las sombras, esperando. Mi sangre continuará generación tras generación, y algún día, cuando el mundo esté listo, cuando mi linaje haya madurado lo suficiente, regresaré para completar mi obra maestra. Han pasado 3 meses desde entonces. He cambiado mi nombre, me he mudado a otro estado, pero sé que no estoy a salvo. A veces, en mis sueños, veo esos ojos negros, esa sonrisa llena de dientes afilados, y siento su llamada, un tirón en mi sangre que me susurra que soy parte de ella, que su legado vive en mí. Lo peor es que a veces, cuando despierto sobresaltado de esas pesadillas, me descubro sonriendo. Y me pregunto, ¿destruí realmente su legado aquella noche? ¿O simplemente liberé algo que debería haber permanecido encerrado? ¿Y qué hay de mí? ¿De verdad escapé? ¿O llevé conmigo algo de ella en mi sangre, en mis genes, esperando el momento adecuado para florecer? Si has llegado hasta aquí, te agradezco enormemente por acompañarme en esta macabra historia de Guadalupe Bejarano. ¿Sentiste ese escalofrío recorrer tu espalda cuando Miguel Ángel descubrió la verdad sobre su bisabuela? ¿Te preguntaste qué habrías hecho tú en su lugar? Los secretos familiares a veces son más oscuros de lo que podemos imaginar, y esta historia nos muestra que el pasado nunca está verdaderamente enterrado. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like a este video y suscribirte a La Macabra Historia, para no perderte nuestras próximas historias de terror basadas en hechos reales. Comparte este video con alguien que disfrute de las historias de misterio y horror. Recuerda que cada semana traemos nuevos relatos sobre personas que descubrieron algo terrible, conocieron a alguien con oscuros secretos o sobrevivieron para contarlo. Déjame saber en los comentarios, ¿crees que Miguel Ángel realmente escapó del legado de Guadalupe? ¿O piensas que la maldad de su bisabuela vive en él, esperando el momento adecuado para manifestarse? Hasta la próxima semana, donde otra macabra historia te estará esperando. Recuerda, a veces, los monstruos más aterradores no son los que se esconden bajo la cama, sino los que llevamos en nuestra sangre.